Hola, y continuamos con la presentación de las metodologías para el cálculo del VAR. En esta parte vamos a dejar de lado el VAR paramétrico y vamos a empezar a ver algo que se llama simulación histórica. ¿De acuerdo? Comencemos. Las metodologías de estimación de riesgos requieren de la simulación de posibles estados de la economía, ¿no? Dijimos que mueven los precios de los activos financieros. Bueno, pues los precios se ven afectados por movimientos en tasas de interés, movimientos en tipos de cambio, movimientos en precios de las acciones, ¿no? Y estos movimientos se dan en distintos momentos del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que simular estos movimientos en el mercado. Aquí dice que un escenario es un cambio simulado, pero plausible, en el precio de los factores de riesgo en un momento del tiempo, ¿no? Clasificábamos ya a los factores de riesgo en tres grandes grupos: factores de riesgo de tipo de tasa de interés, factores de riesgo de tipo de cambio y factores de riesgo de tipo de renta variable o precios de acciones, ¿no? Entonces aquí dice que es un cambio simulado en el precio de los factores de riesgo, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere con el precio? Bueno, a cómo esté cotizando. Por ejemplo, el precio del dólar, del tipo de cambio dólar peso, cuyo factor de riesgo es el dólar peso, su precio ahorita han de estar como en los 24 pesos. 24 pesos por un dólar, ¿de acuerdo? El precio de la tasa de interés, por ejemplo, ha de estar como en el 5%, ¿de acuerdo? Entonces, este es el factor de riesgo es IR, la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés? Bueno, la que tú quieras, la TIE, la de CETES, la de fondo gubernamental, la de fondo bancario. ¿Cuál es su precio? El 5%. ¿Cuál es el precio del tipo de cambio dólar peso? Ahorita es de 24 pesos por dólar, ¿de acuerdo? Puede ser antier en 23, el 9 de marzo en 25, dependerá, ¿de acuerdo? Entonces lo que queremos simular son los precios de estos factores de riesgo en momentos diferentes del tiempo, ¿de acuerdo? Ese es nuestro objetivo al momento de simular escenarios. Simulamos los precios que pueden tener estos factores de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Qué factores de riesgo son de nuestro interés en este curso? Equity prices, interest rates y foreign exchange, que son tipos de cambio, ¿no? Aunque todos los que están aquí expresados, commodity prices y credit spread, también son detonantes del riesgo de mercado. Sin embargo, el alcance de este curso es únicamente equity prices, interest rates y foreign exchange, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya dijimos, nuestro objetivo es simular los precios de los factores de riesgo, ¿no? Simulando estos, vamos a poder ver cómo se afecta la valoración de nuestra cartera, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay tres tipos de escenarios principalmente, los conocemos, los que conocemos, ¿de acuerdo? Los tres grandes tipos de escenarios están clasificados como escenarios históricos, que es el objetivo de este curso, de este video, perdón. Hay escenarios Monte Carlo. Los escenarios Monte Carlo es el componente, bueno, una de las metodologías que llamamos como simulación estocástica, ¿no? Entonces vamos a ver en otro video cómo generar escenarios Monte Carlo. Y por último, los escenarios de estrés, ¿no? Aquí los escenarios de estrés se refiere a eventos en la economía que tiraron el mercado, que tiraron las bolsas, que afectaron tasas de interés, tipos de cambio. Por ejemplo, es la quiebra de Lehman Brothers en el 2008. Ese es un escenario de estrés, ¿no? Exactamente cómo se movió el mercado en ese día en que anunciaron la quiebra es un escenario de estrés, es muy específico, muy particular. Sabes cuándo pasó, sabes cuánto se movieron los tipos de cambio en aquel entonces, sabes cuánto se movieron las tasas, sabes cuánto se cayó la bolsa, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces ese es un escenario de estrés. El objetivo de este video es presentar los escenarios históricos, ¿de acuerdo? Pero antes de presentar los escenarios históricos, vamos a hacer una comparación entre los escenarios históricos y los escenarios Monte Carlo, ¿no? Vamos a ver una pequeña comparación, bueno, la principal diferencia entre estos dos tipos de escenarios, y la siguiente diapositiva nos los dice, ¿no? Las metodologías del cálculo del VAR, la simulación histórica y la simulación estocástica, se dice que son metodologías backward and forward,
¿no? La simulación histórica es backward en el sentido de que se fija en la historia pasada, en los movimientos de los factores en los movimientos de los precios de los factores de riesgo hacia atrás, ¿de acuerdo? Lo que ya se observó, lo que ya pasó, lo que realmente existió, ¿no? En ese sentido es backward la simulación histórica. La simulación estocástica o la generación de escenarios vía Monte Carlo es un approach forward en el sentido de que vamos a estar estimando valores futuros para los precios de los activos, de los instrumentos financieros, naturalmente viene a caer en los instrumentos financieros, pero lo que se simula realmente son los escenarios de los precios de los factores de riesgo, ¿de acuerdo? El precio del tipo de cambio, el precio de la tasa de interés, el precio de la acción, ¿no? Entonces, la diferencia entre estos dos es que uno ve hacia atrás, uno ve la historia pasada, lo que ya observó, y otro no le basta con esa historia pasada, sino que quiere proyectar hacia el futuro pues los valores que podrían tomar estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, llévense este conocimiento de que la simulación histórica es un backward approach en el sentido de que estamos utilizando datos realmente observados y la simulación estocástica es un approach forward en el sentido de que vamos a estimar o vamos a proyectar los valores de los precios de los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Y aquí en esta gráfica es muy, muy claro, ¿no? El backward approach es con lo observado, vienes aquí viendo cómo se mueve el factor de riesgo, y el forward approach, pues vas a proyectar, ¿de acuerdo? Vas a proyectar ahí con modelitos, cuáles serían los posibles valores que podría tomar tus precios de los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a empezar. La simulación histórica tiene que tener escenarios históricos, ¿de acuerdo? Como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, los escenarios por simulación histórica son generados a partir de las series de datos históricos de los precios de factores de riesgo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer grande? No, aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo aquí la historia del tipo de cambio dólar peso desde marzo hasta abril, ¿no? Entonces, con la simulación histórica tenemos que tener las series históricas de los precios de los factores de riesgos. En este caso, los precios del dólar peso, ¿no? Los precios del dólar peso a lo largo de, ahorita llevamos que en esta gráfica 2 meses, perdón, ¿no? Entonces a eso se refiere, necesitas los precios de los factores de riesgo y sus series históricas, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero con precios? Bueno, a cómo estaba cotizando el tipo de cambio ayer, en cuánto estaba cotizando el tipo de cambio antier, etc. Y el factor de riesgo, pues es el tipo de cambio, ¿no? FX y en particular el dólar peso. De este lado, por ejemplo, estamos viendo aquí la evolución de la tasa, esta es la tasa ponderada de fondeo bancario, me parece, ¿sí? Estamos viendo la historia de esto, ¿no? El precio de la tasa. El precio de la tasa ahorita está como en el 6% y bueno, cómo ha ido evolucionando desde el 8 hasta el 6% y estamos viendo su evolución histórica, ¿no? Es algo que el mercado ya vio, es algo que el mercado ya contabilizó en sus pérdidas o ganancias, es algo que sucedió, ¿no? Tiene fecha de cuándo sucedió esto, etcétera, ¿vale? Entonces, a eso nos referimos con la simulación histórica. Vamos a ocupar los datos históricos de los precios de los factores de riesgo, de los precios de los factores de riesgo de tipo FX, esta gráfica, factores de riesgo de tipo de tasa de interés y factores de riesgo de tipo EQ o precios de la acción. Aquí en la última imagen estamos observando la cotización del IPC desde marzo hasta ahora, ¿no? Y los precios de este IPC son los que vamos a utilizar para generar nuestros escenarios históricos, ¿de acuerdo? ¿Hay dudas a qué se refiere los precios de los factores de riesgo? Bueno, si tienen dudas me escriben, ya saben. Listo.
Entonces, los escenarios históricos parten del supuesto de que la distribución que mejor ajusta el comportamiento aleatorio de los factores de riesgo es la obtenida de las frecuencias históricas de los movimientos de los mismos, ¿no? Entonces, la simulación histórica parte del supuesto que lo que mejor ajusta la realidad es la historia pasada, ¿no? Parte del supuesto que la historia pasada es un buen proxy para predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces usas la historia pasada para predecir lo que va a pasar en el futuro, asumiendo que lo que pasó en el pasado puede repetirse en el futuro, ¿no? Entonces aquí dice que parte del supuesto de que la distribución que mejor ajusta el comportamiento aleatorio de los factores de riesgo es justamente la que se obtiene a través de las frecuencias históricas de los movimientos de los mismos, ¿vale? Entonces, primer supuesto gigante de la simulación histórica es que el pasado puede predecir bien el futuro, ¿no? Resumámoslo así. El pasado predice bien el futuro. Luego vamos a ver si eso es muy válido, si no es válido, bajo qué condiciones sí se vale, bajo qué condiciones no se vale, ¿vale? Entonces aquí no hay supuesto alguno sobre la distribución de los rendimientos de los factores de riesgo, como pasaba en el VAR paramétrico, ¿no? Que ahí asumías que se distribuían los rendimientos de forma normal. Aquí en la simulación histórica, no. Te vas a quedar únicamente con la distribución empírica de esos rendimientos. No vas a asumir ninguna distribución paramétrica, simplemente te quedas con las frecuencias históricas, que son pues las distribuciones empíricas de los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, supuesto súper importante es que el pasado predice bien el futuro, ¿de acuerdo? Eso es la simulación histórica. Bueno, ahora lo importante, ¿cómo hacemos un VAR por simulación histórica? Y lo voy a listar aquí en una serie de pasos que vamos a leer, vamos a discutir en este momento y posteriormente en otro videito lo vamos a hacer ya en la práctica, en una hoja de Excel, ¿va? Entonces, el primer paso es, elige la ventana para el cálculo de los rendimientos históricos en función de la información histórica disponible, ¿de acuerdo? Y las ventanas para hacer simulación histórica, las más comunes son de un año, 252 días, 2 años, 520 días, o de hasta 5 años con 1000 días, ¿de acuerdo? La más común yo creo que es la de un año, la de 2 años, pero he visto varias simulación histórica que se calculan hasta con 1000 días, ¿no? Esto va a depender de la disponibilidad de tu información histórica. Recordemos que necesitamos las series históricas de los precios de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, recuerdo un problema de algunos de ustedes en donde tenían en su portafolio acciones de Cuervo, ¿no? Entonces, imagínense, acciones de Cuervo, si no mal recuerdo, empezó a cotizar en el 2017. Si tuviéramos que hacer un VAR por simulación histórica con una ventana de 1000 días, pues sería imposible, ¿no? Para Cuervo. ¿Por qué? Porque la historia a lo más tenemos 3 años de historia, de 2017 al 2020, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues no podríamos calcularle un VAR a Cuervo con una simulación histórica en una ventana de 1000 días. A lo más tendríamos que hacerle a Cuervo un VAR por simulación histórica en una ventana de 252 días, porque sí tengo las cotizaciones o el precio de cierre de Cuervo durante un año, ¿de acuerdo? Um, Espero no haya dudas de la ventana. Entonces, la ventana es justamente el rango de fechas en el que vamos a estar calculando los rendimientos históricos para los precios de los factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que estamos calculando el VAR al 29 de abril del 2020. Entonces, y decidimos que nuestra ventana tiene que ser de 252 días. Entonces, yo del 29 de abril del 2020 me tengo que ir hasta 252 días hacia atrás, recolectando cada uno de esos días los precios de cierre los precios de cierre de mis factores de riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, tengo que ir recolectando del 29 de abril del 2020 hacia atrás 252 días los precios de cierre de una acción, los precios de cierre de un tipo de cambio, los precios de cierre de una tasa, ¿no? O sea, eso se refiere a la ventana. La ventana de la simulación histórica se refiere al rango de fechas en el que yo voy a estar calculando los movimientos en los rendimientos de mis factores de riesgo, ¿de acuerdo? Y va a depender mucho de la disponibilidad de esa serie histórica, ¿no?
Y comentábamos el caso del cuervo, que si quisiéramos calcular para el cuervo un VAR de 1000 días sería imposible porque a lo más tenemos 750 días, que son 3 años de historia porque empezó a cotizar en 2017. Bien, una vez que ya elegiste la ventana, pues está perfecto porque una vez que elegiste la ventana ya puedes ir a calcular, bueno, no, puedes ir a descargarte a Yahoo Finance, a Bloomberg, a Reuters, lo que sea que tengas, los precios de cierre de esos factores de riesgo, ¿no? Entonces, el paso 2 dice, calcula los rendimientos para los precios de los factores de riesgos en la ventana elegida. Entonces, tú vas a tener cotizaciones del tipo de cambio dólar-peso, de las acciones, de las tasas de interés. Entonces, tienes que calcular los rendimientos de esos precios durante la ventana que elegiste, ¿no? Entonces, estos rendimientos tienen que ir en función del modelo de rendimiento asignado, ¿no? Tú como Risk Manager vas a tener que decidir cómo vas a calcular el rendimiento para cada factor de riesgo. Estos pueden ser o aditivos o multiplicativos, ¿de acuerdo? Las siguientes slides vamos a ver cómo se calcula cada uno de ellos y cuál es el más conveniente dependiendo del factor de riesgo, ¿vale? Entonces, una vez que ya elegiste tu ventana, una vez que ya calculaste los rendimientos para esa ventana que tienes, el siguiente paso es construir los escenarios históricos simulados a partir de una cosa, el escenario base y los rendimientos históricos. Construir los escenarios históricos simulados es simular los precios de los factores de riesgo que se obtendrían si los rendimientos pasados se repitieran. A ver, páusenle, pónganse a pensarlo con cuidado. Construir los escenarios históricos simulados a partir del escenario base y los rendimientos históricos significa construir una serie de precios para los factores de riesgo bajo el supuesto de que los rendimientos que se observaron en el pasado se podrían volver a repetir. ¿De acuerdo? Muy bien. Quizá este paso les quede más claro hasta que hagamos el ejemplito, ¿no? Entonces, tenemos que construir una serie de precios a partir de una cosa que se llama el escenario base y los rendimientos históricos que calculamos en el punto 2. ¿De acuerdo? El escenario base es el escenario a la fecha del cálculo de nuestro VAR, ¿no? Dijimos, si estamos calculando el VAR al 29 de abril, el escenario base son los precios de cierre al 29 de abril de mis factores de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, el escenario de base son los precios de mis factores de riesgo a la fecha del cálculo del VAR. Ese es mi escenario base, ¿no? Entonces, a partir del escenario base, vamos a calcular los precios simulados, asumiendo que los rendimientos históricos se podrían volver a repetir. ¿De acuerdo? Quizá esto ya hasta que estemos en la práctica lo entenderán mejor. Por ahora quédense así. El paso 4 es calcular los mark to market de los instrumentos con los escenarios simulados. ¿De acuerdo? El mark to market de un instrumento, que es, seguramente ya lo saben o al menos tienen la intuición, ¿no? El mark to market de un instrumento es el valor de mercado de ese instrumento. Es el precio al cual yo lo tendría que vender o comprar en el mercado. Es el precio que se registra en la contabilidad, en el balance de mi institución, de mi fondo de inversión, de lo que sea, ¿no? Entonces, el mark to market es el valor, es el precio de mi instrumento, ¿de acuerdo? Aquí vamos a dar un ejemplo. ¿Cuál es el mark to market de una acción? Pues el mark to market de una acción es el precio de mercado de la acción, que es el precio de cierre, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el mark to market del dólar peso? Si yo tuviera un dólar peso en mi posición, pues va a ser el precio de cierre del dólar peso. Ese es mi mark to market. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el mark to market de un bono? Pues va a ser el mark to market de un bono, va a ser justamente el precio que esté calculando con los datos de cierre de mercado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que cotiza en el mercado de un bono es la yield, ¿no? En el mercado ustedes nunca, si ustedes fueran trader, no estarían cotizando su bono a través de un precio. Van a estar cotizando a través de tasas. Es un mercado de tasas, el mercado de bonos, ¿no? Entonces, en el mercado, ¿qué cotiza? ¿Cuál es el factor de riesgo? Pues la tasa de interés, la yield, ¿no?
Pero entonces van a utilizar esa yield para calcular el mark to market de su bono. ¿Cuál es el mark to market de su bono? Pues es el precio del bono, ¿no? Entonces van a ocupar esa yield para descontar los flujos futuros que te está prometiendo ese bono, ¿vale? Entonces el mark to market es el valor del instrumento y está en función de ¿qué? De los factores de riesgo, ¿de acuerdo? El mark to market está en función de los factores de riesgo. Y entonces, si ya simulaste diferentes valores para los factores de riesgo, pues bien, es natural que ahora les calcules, bueno, calcules el mark to market bajo esos escenarios, ¿no? Simulados. Entonces ese es tu cuarto paso, calculas los mark to market de los instrumentos con todos los escenarios que ya simulaste, ¿no? En este caso, como nuestra ventana es de 252 días, pues hemos simulado 252 precios de los factores de riesgo y por lo tanto podríamos calcular 252 escenarios de mark to market, ¿de acuerdo? Una vez que ya tienes los mark to market de los instrumentos, es importante que construyas los P&Ls, ¿no? Recordemos que el VAR es el percentil 1 menos C de la distribución de P&L, ¿no? Naturalmente tienes que construir ya la función de la distribución del P&L porque ya tienes los mark to market, ¿no? En las siguientes slides vamos a ver cómo se calcula el P&L, pero el P&L simplemente es la resta de 2 mark to market, ¿de acuerdo? Ese es el P&L, resta de 2 mark to market, ¿vale? Entonces el paso 5 es construye los P&L individuales para cada uno de los instrumentos que componen la cartera, ¿de acuerdo? Y una vez que ya construiste la serie de P&L, bueno, pues ya tienes de dónde construir la distribución empírica de los P&L y por lo tanto ya tienes de dónde calcular el percentil, ¿no? Y por lo tanto ya sabes cuál es tu VAR, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, tengan en mente esta serie de pasos para hacer el VAR por simulación histórica. La vamos a retomar cuando estemos calculando en Excel nuestro VAR y vamos a seguir cada uno de los pasos, ¿no? Pero antes es importante que aprendan a calcular los rendimientos aditivos o multiplicativos y cómo se decide qué modelo de rendimiento asignarle a cada factor de riesgo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, veamos, ¿qué dice esto? Distingamos entre las series de rendimientos y las series de precios, ¿no? Las series de precios son las series que ustedes van a descargar de Yahoo Finance y van a descargar series de precios, es decir, van a descargar los precios de cierre de las acciones, los precios de cierre de las cotizaciones de tipo de cambio, los precios de cierre de las tasas de interés, ¿no? Pero aquí dice que los principales métodos de modelización financiera, todos los cálculos no se realizan directamente sobre las series de precios, ¿no? O series originales de los datos históricos, es decir, la información que está disponible en Yahoo Finance, o en Bloomberg o en Reuters, sino que se realizan sobre las series de rendimientos, ¿de acuerdo? Entonces, distingamos entre las series de precios y las series de rendimientos, ¿vale? Entonces, estas series de rendimientos, naturalmente, son obtenidas a partir de las de precios, pero la diferencia es que las de rendimientos reflejan la variación que ha experimentado cada variable en una fecha con respecto a la anterior, ¿no? Esa es la definición de rendimiento. ¿Qué porcentaje varió el precio de un día a otro, por ejemplo? ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos claro qué son las series de precios y qué son las series de rendimientos, es importante que pues transformemos los precios que obtenemos del mercado, es decir, tipos de cambio, tasas de interés, ¿cómo se llama? Precios de acciones, seamos capaces de convertir esas series de precios en series de rendimientos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo vamos a transformar esos precios en rendimientos? Pues va a depender del tipo de modelo que yo le asigne al factor de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos convertir esos precios en rendimientos si sabemos calcular rendimientos absolutos o aditivos o bien rendimientos relativos o multiplicativos, ¿de acuerdo? Entonces veamos qué son los rendimientos absolutos o aditivos. Los rendimientos absolutos o aditivos dice aquí que miden la variación absoluta experimentada por cierta variable entre dos fechas históricas y se calculan como el rendimiento histórico en T es igual al precio en T menos el precio en T menos 1, ¿de acuerdo? Es la resta de cómo está hoy menos cómo estaba ayer y ese va a ser mi rendimiento y es absoluto o bien se le puede llamar aditivo,
¿no? Observemos aquí que se requieren dos precios para obtener un rendimiento, ¿de acuerdo? De tal forma que si se requiere una serie de n rendimientos, es necesaria una serie de n más 1 precios, ¿de acuerdo? Supongamos que elegimos una ventana para la simulación histórica de 252 días. ¿Cuántos precios tendríamos que calcular? Bueno, ¿cuántos precios tendríamos que tener? Pues 253, ¿no? Porque nosotros necesitamos 252 días de rendimientos, ¿vale? Entonces necesitamos n más 1 días de precios, ¿vale? Entonces, importante aquí, si se quiere calcular un VAR con una ventana de n días, es importante tener los precios de n más 1 días. ¿Dudas de eso? No, muy bien. Entonces, por convención de mercado, lo más común es que los factores de riesgo de tipo de tasa de interés, es decir, de tipo IR, se modelen con rendimientos aditivos, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que la tasa hoy cerró, en 7%. Cuando ayer estaba en 7.5%. ¿Cuál es el rendimiento de esta tasa? Como sabemos que los factores de riesgo de tipo de tasa de interés se modelan con rendimientos aditivos, pues bastaría con restar al 7% el 7.5%. Y entonces el rendimiento de esta cosa, bueno, de esta tasa fue del 0.5%, ¿vale? Pero recordemos que las tasas se expresan en puntos básicos, ¿no? Entonces realmente el rendimiento de esta tasa, ¿de cuántos puntos básicos fue? 50 puntos básicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces los rendimientos aditivos en este curso, y lo más común en mercado, salvo situaciones particulares y muy específicas, se modelan los rendimientos de tasas de interés a través de rendimientos absolutos o aditivos, ¿de acuerdo? Los vamos a llamar aditivos de ahora en adelante, ¿vale? Entonces, espero haya quedado claro esto. Ahora bien, los rendimientos relativos o multiplicativos. Dice aquí, los rendimientos relativos o multiplicativos miden la variación relativa experimentada por cierta variable entre dos fechas. Existen dos formas de calcular este rendimiento: de forma discreta o de forma continua, ¿vale? Entonces notemos aquí que también se requieren de dos precios para calcular un rendimiento multiplicativo, y por lo tanto es necesario que si quisiéramos tener una serie de n rendimientos, pues tuviéramos n más 1 precios, ¿vale? Entonces, discretos y continuos es la forma de calcular. Nosotros los precios de las acciones los hemos estado modelando con rendimientos continuos, porque dijimos que los rendimientos continuos o logarítmicos siempre implican precios positivos de la acción, ¿no? Sin embargo, en el mercado puedes utilizar rendimientos discretos o continuos, y eso ya es la elección de cada quien. Lo más común es que los factores de riesgo de tipo de tipo de renta variable, es decir, EQ, y los factores de riesgo de tipo de cambio, es decir, FX, sigan este modelo, ¿de acuerdo? Nosotros en este curso vamos a modelar, para cubrir todos los tipos de rendimientos, vamos a utilizar para EQ los rendimientos continuos, y para FX vamos a utilizar los rendimientos discretos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya sabemos calcular los rendimientos, ya sean multiplicativos o aditivos, y por lo tanto ya podemos hacer nuestro paso 2, ¿vale? Paso 1, elegíamos la ventana para el cálculo de los rendimientos históricos, y es decir, si quisiéramos 252 rendimientos históricos, ¿cuántos precios necesitamos? Exacto, 253, ¿vale? Necesita siempre n más 1 precios. 2. Calcular los rendimientos para los precios de los factores de riesgo.
¿Ok? Ya tenemos 252 precios, ahora es necesario calcular los rendimientos, ¿no? Y estos rendimientos, es decir, esta serie de precios la vamos a transformar en serie de rendimientos dependiendo de si es un rendimiento aditivo o un rendimiento multiplicativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, ya vimos el paso 1, el paso 2. Siguiente paso dice, construye los escenarios históricos simulados a partir del escenario base y los rendimientos históricos. Entonces, una vez que ya tienes tu serie de rendimientos históricos, tienes que construir tu serie de escenarios históricos simulados. ¿Cómo la construimos? La forma de construirla es la siguiente. Entonces, vámonos a los antecedentes. Un escenario es un precio posible para un factor de riesgo. Los escenarios se construyen a partir de la serie de rendimientos, que ya la construimos, y el valor del precio del factor de riesgo en la fecha del cálculo. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos esas dos cosas. La serie de rendimientos y el valor del precio del factor de riesgo, es decir, el valor del tipo de cambio, el valor de la acción, el valor de la tasa de interés en la fecha de cálculo. ¿De acuerdo? ¿A qué llamamos escenario base? Llamamos escenario base al escenario compuesto por los precios de los factores de riesgo en la fecha de cálculo. Es decir, si estamos calculando el VAR al 29 de abril del 2020, necesitamos tener el escenario base. ¿Y qué es el escenario base? Pues son los precios de los factores de riesgo al 29 de abril. ¿Vale? Es decir, la cotización del tipo de cambio al 29 de abril, la cotización de la acción al 29 de abril, la cotización de la tasa al 29 de abril. ¿Vale? Entonces, siguiente paso. Bueno, no, siguiente punto. Construiremos los escenarios a partir del escenario base de la siguiente forma. Ojo aquí. Entonces, el escenario simulado en el escenario I para el factor de riesgo J, en el caso de que sea un factor de riesgo multiplicativo, va a ser igual a el precio en el escenario base del factor de riesgo J que multiplica a 1 más el rendimiento de ese factor de riesgo en el escenario I. ¿De acuerdo? En el caso que sea multiplicativo. Entonces, supongan que ustedes tienen 3 escenarios. Supongan que ustedes tienen 3 escenarios. Tienes un escenario, 2 escenarios y 3 escenarios. Y ustedes ya simularon, es decir, a partir de su serie de precios, tuvieron que tener 4 precios para llegar a 3 rendimientos. Simularon que en el escenario 1 el factor de riesgo se movió un 3%, en el escenario 2 se movió un menos 1%, en el escenario 3 se movió, ¿cómo se llama? Un 4%. Muy bien, entonces, ¿qué van a hacer? Pues su escenario simulado para el factor de riesgo I, para el factor de riesgo, no supongamos que es una equity. Supongamos que en el escenario base la equity, en el escenario la equity vale 100 pesos. Entonces, su escenario simulado en el escenario 1 pues va a ser 100 pesos por 1 más el 3%. ¿Qué cuánto va a ser? Pues su precio sería de 103. En el escenario 2 sería como el precio en el escenario base que multiplica el rendimiento. ¿Cuál sería su precio? Pues ahora sería una equity, valdría en el escenario 2, 99 pesos. En el escenario 3, la equity vale, ¿cuánto? La equity vale 100 en el escenario base, pero en el escenario simulado valdría un 4% más, por lo tanto valdría 104, ¿no? A eso nos referimos con generar la serie de escenarios históricos, ¿vale? A decir qué valores podría tomar en función de los rendimientos históricos nuestro factor de riesgo, nuestro precio, nuestro factor de riesgo, ¿vale? Pero no haya dudas. Eso en el caso de que sea multiplicativo. En el caso de que sea aditivo.
En el caso de que sea aditivo, y aquí vamos a poner un ejemplo de una tasa de interés, ¿no? Bueno, estábamos en un ejemplito de que fuera una tasa de interés, ¿no? En el caso de que fuera aditiva, la tasa de interés vamos a tener una tasa de interés que en el escenario base vale un 7%, ¿de acuerdo? Y el rendimiento en el escenario base fue de más 50 puntos base, aquí fue menos 100 puntos base y aquí fue de menos 25 puntos base, ¿no? Entonces tenemos que simular ese escenario en función de los rendimientos históricos. Entonces, si tuviéramos que tener, como este es aditivo, es el precio, el precio del factor de riesgo en el escenario base, que en este caso es el 7%, más el rendimiento, que en este caso son 50 puntos base. Entonces esto quedaría en 7.5%. ¿De acuerdo? En el escenario es el precio en el escenario base más el rendimiento que simulaste históricamente, ¿no? En este caso es menos 100 puntos base, quedaría en 6%. En el escenario 3 es el escenario base, que es el 7%, que es el valor de la tasa a la fecha del cálculo. En el escenario 3 dice que perderías 25 puntos base, por lo tanto tu tasa de interés quedaría en 6.75%. Y entonces así ya simulaste 3 escenarios con los rendimientos históricos, ¿vale? Espero no haya duda de cómo se generan estos escenarios históricos. Muy bien. El siguiente paso es, si recordarán, el siguiente paso es construir o calcular los mark to market de los rendimientos con todos los escenarios simulados, ¿no? Entonces el siguiente paso, vamos a ver cómo se hace, ¿no? Vamos a calcular el mark to market, por ejemplo, si tuviéramos que calcular el mark to market de una acción, sería, el mark to market de una acción es el precio de cierre de la acción. El mark to market de un tipo de cambio es el precio de cierre de ese tipo de cambio, ¿no? Naturalmente el tipo de cambio por la posición que tengamos, ¿no? Entonces, si el tipo de cambio del dólar peso del cierre es de 24 pesos y tenemos $1.000.000, el mark to market de esa posición es 24 millones de pesos, ¿de acuerdo? Muy bien. Si tenemos una acción de Alsea que vale 100 pesos y tenemos 10 acciones de Alsea, el mark to market de esa acción, ¿cuánto vale? Exacto, 100 por 10, que son 1.000 pesos, ¿vale? Pero si tenemos el mark to market de un bono, pues tenemos que calcular el precio, ¿no? Porque lo que simulamos fue la tasa del bono, ¿vale? Entonces, como el mark to market de un bono es un precio de su valor de mercado, pues tenemos que calcular el precio de ese bono en función de la tasa que simulamos en cada uno de los escenarios, ¿de acuerdo? No es lo mismo evaluar un bono con una tasa del 7% a evaluarlo con una tasa del 6%, a evaluarlo con una tasa del 6.75%, ¿no? Entonces, a eso nos referimos a calcular los mark to market, es decir, a revalorar mis instrumentos con los escenarios que ya simulamos, ¿vale? Una vez que ya tengamos esos mark to market, vamos a encontrar el P&L. El P&L se define como esta expresión. El P&L es el mark to market simulado en el escenario I menos el mark to market en el escenario base, ¿no? Entonces esto es cuánto valdría mi cartera si el factor de riesgo tuviera un rendimiento como el que se observó en el escenario I menos cuánto vale mi cartera actualmente hoy, ¿no? Entonces ese es el P&L, cuánto ganaría o perdería si en el mercado se observara un rendimiento como el que simulé en el escenario I. Eso es mi P&L, ¿vale? Entonces, como tenemos 252 rendimientos simulados, naturalmente vamos a tener 252 P&L, ¿vale? Porque aquí estamos calculando el mark to market en el escenario I, y de ahí tenemos 252 escenarios, menos el mark to market en el escenario base, ¿no? Que es valorar nuestra cartera a la fecha del cálculo. Muy bien. Pues todos estos son los antecedentes que tienen que saber antes de ver el siguiente video, que es
justamente ya poner manos a la obra y calcular un VAR en Excel, ¿vale? Entonces, espero haya sido claro este video y cualquier duda no duden en contactarme antes de pasar al siguiente video, que ya son los cálculos, ¿vale? O igual, si ven el siguiente video queda mucho más claro este. Muchas gracias.